Hola y bienvenidos todos a esta serie de charlas y entrevistas con los nominados 2022 a los premios Latin American Leaders Awards. Son los premios más importantes y reconocidos que existen en Europa Central y que reconocen a los líderes, organizaciones y empresas que están trabajando en desarrollo sostenible e innovación social en América Latina. Y hoy tenemos el privilegio y honor de hablar con Daniela Ancira, que es la cabeza de la CANA, una iniciativa que, bueno, está nominada por este factor que llamamos innovación social, por su gran impacto en comunidades y sobre todo por trabajar también en uno de nuestros objetivos del desarrollo sostenible, que es paz, género e instituciones. Así que vamos a hablar a detalle sobre qué es la CANA y también el trayecto de esta genial iniciativa. Así que gracias por estar aquí, Daniela. Y bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta, que es saber quién eres tú y qué hace la CANA. Claro que sí, Roberto, muchas gracias. Pues te cuento un poquito de mí. Yo soy Daniela Ancira, soy mexicana, soy abogada. Y la CANA es una organización que surge para transformar las cárceles de México en lugares de oportunidad y no en lugares de castigo. Es una organización que surge hace 6 años con... surge a partir de que tuve la oportunidad de visitar un reclusorio por primera vez cuando yo estaba en la universidad estudiando Derecho, y fui porque la universidad en la que trabajaba tenía una alianza con un penal para que las alumnas de Derecho diéramos asesoría jurídica pro bono a mujeres privadas de la libertad. Y este fue mi primer acercamiento con una cárcel. Yo la verdad no sabía nada de sistema penitenciario, y a partir de esas visitas que iba de la universidad pude comprender más sobre cómo funcionan las cárceles y las historias de vida de quienes ahí viven. Entonces fue cuando me di cuenta que las cárceles eran lugares donde no había actividades productivas, donde la gente simplemente estaba pasando el tiempo sin aprender nada nuevo, sin estudiar, sin trabajar, y eso provocaba muchas cosas, incluyendo seguir cometiendo delitos desde la cárcel o salir de prisión y no encontrar un trabajo porque no aprendieron nada nuevo, porque aparte eran centros penales. Entonces, la CANA surge como una empresa para llevar actividades productivas a las cárceles de México y que las personas puedan lograr un proceso de reinserción social efectivo. Entonces, ¿quieres que te cuente de una vez como qué hacemos en específico? Claro, vámonos con esa. Perfecto. Entonces, implementamos un modelo integral de reinserción social. Actualmente trabajamos en 6 reclusorios, 5 en el Estado de México y 1 en la Ciudad de México. Y nuestro modelo consta de 6 ejes. El primero es el de capacitación laboral y empleo, donde capacitamos a las mujeres privadas de la libertad en técnicas de tejido, bordado, corte y confección, carpintería y serigrafía, y vendemos los productos que ellas hacen. De esta manera hemos creado nuestra marca que se llama La Cana, de productos hechos en prisión, y las mujeres pueden tener un ingreso económico mientras cumplen una sentencia, lo cual es muy valioso porque las mujeres en México cuando entran a prisión son muy abandonadas por sus familias, se quedan pues a su suerte, y eso les permite tener un ingreso. También muchas de ellas tienen hijos o hijas que ya sea viven en prisión con ellas, porque en México los niños pueden estar hasta 3 años dentro de prisión con sus mamás. Una vez que cumplen 3 años los tienen que sacar. Entonces es una forma de que las mamás, las mujeres, aunque estén cumpliendo una condena, puedan seguir aportando al sustento de sus familias. También ese es uno de los ejes. Tenemos otro eje de salud mental, donde tratamos varios temas, un equipo de psicólogas, tratamos varios temas de depresión, ansiedad, etcétera, pero sobre todo nos enfocamos mucho en educación, prevención y erradicación sobre violencia de género, porque algo que nos hemos dado cuenta es que muchas de las mujeres, bueno, por un lado, vienen de contextos donde han sufrido muchísima violencia de género, emocional, sexual, física, pero también muchas de ellas están en prisión a causa de sus parejas. Entonces, y ni siquiera son conscientes de que eran víctimas de violencia de género. Entonces, nos enfocamos en educar sobre violencia de género y darles las herramientas tanto económicas como emocionales para que puedan salir de estas relaciones violentas y bueno, que no vuelva a pasar. Después tenemos un eje de educación, arte, cultura y deporte.
Aquí hemos implementado todo tipo de talleres desde yoga, meditación, tenemos un club de lectura feminista en la cárcel escritura, clases de computación, de matemáticas y de inglés, entre otras, para complementar el área laboral y el área de salud mental. Tenemos también un eje que se llama Proyecto Libertad, donde defendemos a mujeres que son injustamente encarceladas o que han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos durante el encarcelamiento o durante el proceso penal. Tenemos un eje de investigación e incidencia en políticas públicas, muy enfocado, por un lado, en trabajo penitenciario, en promoverlo, en evitar la explotación laboral dentro de las cárceles, pero también hacemos mucha investigación sobre género y delincuencia, ¿no? ¿Cuáles son las causas que llevan a las mujeres a cometer delitos? ¿Cómo lo podemos evitar? ¿Cómo empoderamos a las mujeres para que no terminen en estos círculos de violencia, delincuencia? Y por último, tenemos un programa de seguimiento en libertad. Para cuando las mujeres salen de prisión, les ayudamos a conseguir un trabajo, ya sea con nosotras o con alguna empresa aliada nuestra. Continuamos con la atención psicológica para ellas y sus familias o el núcleo que las va a recibir afuera de prisión. Y continuamos con la educación. Tenemos varios talleres igual de matemáticas y de inglés y de computación afuera, pero también tenemos una alianza con la Universidad Iberoamericana para que ellas puedan terminar su educación básica y posteriormente, si así lo desean, aplicar a una beca, a una licenciatura. Entonces, la verdad es un programa bastante completo que empieza dentro de prisión y abarca el tema laboral, salud mental, arte, cultura, deporte, seguimiento en libertad, área jurídica, porque lo que pues, sabemos es que la reinserción social, así como la delincuencia es un problema multifactorial, no se podría decir es por pobreza, es por falta de educación, ¿no? Depende de muchos factores. También la reinserción social no solamente trata de darles trabajo, sino ayudarlas a sanar todo esto que vivieron, ayudarlos a regresar a sus comunidades con sus familias y demás. Entonces, esto es un poquito de lo que hacemos en la Cana. ¡Wow! La verdad es que en estos poquitos minutos que has presentado lo que hace la Cana, es evidente el factor de cómo has ido construyendo muchas intervenciones alrededor de un solo problema, que es cómo podemos reinsertar o dar las condiciones para la reinserción exitosa de las mujeres que están pagando sus condenas, pero también cómo podemos generar paz en comunidades, porque así como tú lo mencionas, la parte de trabajo digno, repensar también la justicia es parte de este pilar que es la paz. Y Totalmente. suena muy genial lo que haces, sin embargo, yo creo que en el trayecto que has tenido no ha sido nada fácil y han pues enfrentado muchos problemas, sobre todo en un país como México, donde las cárceles pues pueden ser un territorio un poquito más peligroso que las calles, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles han sido aquellos retos que han enfrentado tanto la Cana como tu equipo como tú? Y también saber, bueno, cómo han tratado de resolver estos retos. Claro, pues sí, como dices, ha habido muchos retos. Creo que el primero de ellos es, desde luego, ser mujer y trabajar en el sistema penitenciario en México. Eh, Empezamos muy jóvenes, yo tenía 23 años cuando empecé esta organización. Y bueno, y siendo mujer joven, como difícil que tomen en cuenta las autoridades penitenciarias. Tenía que lidiar con directores de reclusorios y ese tipo de cosas. Es un sistema que es muy complicado, que es corrupto, que por lo general a las autoridades no está en la agenda pública como tal, o sea, no, a las autoridades difícilmente les interesa como invertir en el sistema penitenciario. Y regreso un poco a lo que decías de como esta cultura de paz, o de promover paz, porque uno de los principales retos a que nos hemos enfrentado tanto como para vender los productos, como para obtener financiamiento, donativos y demás para la causa, es que a la gente no le interesa ayudar a las personas que están en prisión, ¿no? Siempre decimos como no es una causa muy comercial. La gente habla de niños con cáncer, de perritos abandonados, dicen está increíble, muy fácil se conmueven, que está increíble también, no lo estoy como minimizando,
pero cuando hablas de alguien que cometió un delito, la gente piensa como lo contrario. Qué bueno que está en la cárcel, que se queden ahí, no me importan. Y lo mismo con las autoridades. Difícilmente vas a ver un político diciendo, yo voy a dignificar las cárceles, ¿no? Mi gobierno, eso no vende. Lo que vende es, yo voy a aumentar los años de condena, yo voy a endurecer las penas, voy a aumentar la prisión preventiva para que duro con la delincuencia, ¿no? Entonces, el reto que hemos tenido nosotras es cambiar este discurso hacia, si tú no trabajas con las personas que están privadas de la libertad, esas personas van eventualmente a salir, y si no tienen una oportunidad, van a regresar a cometer un delito, ¿no? O si realmente quieres hablar de paz, empecemos agarrando al toro por los cuernos, como decimos aquí en México, y enfrentemos el problema de raíz, que es cómo trabajar con las personas que han cometido delitos, con las personas que viven en comunidades donde la violencia es normalizada, y así es como se construye la paz. Pero cambiar este discurso y cambiar esta mentalidad de las cárceles como lugares de castigo, pues ha sido todo un reto, y bueno, eso nos ha cerrado muchas puertas, y te podría decir que, bueno, entre muchos otros, ese es el principal problema que nos enfrentamos. Wow, sí, digo, empezaste muy joven y sobre todo en un sector donde muy pocos se atreven a incursionar, que es la reinserción, lógicamente las cárceles, pero creo que es totalmente ejemplar y sobre todo muy admirable lo que has logrado con la Cana, porque parte del objetivo de esta iniciativa, de estos premios, no solo es reconocerte, pero que también tú seas una inspiración para la siguiente generación de innovadores y trabajadores y en este caso personas que van a cambiar el sistema y que van a resolver esos errores que hemos tenido nosotros o generaciones pasadas. La siguiente pregunta va enfocada en eso. ¿Cuáles han sido esas lecciones o esos aprendizajes de liderazgo y de éxito que también has tenido? ¿Y qué te gustaría compartirle a estas personas que se sienten inspiradas por tu trabajo? Mira, la verdad es que han sido muchos aprendizajes. Creo que el consejo más importante que yo he escuchado, lo que me ha servido a mí, es encuentra tu pasión y luego encuentra la forma de ganarte la vida con esa pasión. Creo que es muy valioso porque como emprendedora o cualquier persona a lo largo de la vida profesional te encuentras con muchos retos y muchos obstáculos y muchas puertas que se cierran, pero si tú realmente te apasiona lo que haces, es lo que te va a hacer seguir adelante, despertarte, volverte a levantar, seguir motivada, es lo que te va a mantener inspirada. Entonces, sin duda, tiene que ser algo que te apasione, una causa que tú encuentres que sea la tuya, ¿no? También creo que cada quien tiene una causa, ya sea por razones personales, por tu propia historia, por la razón que sea, siempre hay una causa que te mueve más. Una que dices, híjole, esto sí, o esto me enoja muchísimo, o esto al contrario, me mueve muchísimo. Y ahí es. Entonces encuentras esa causa, y ya que encuentras, adoptarlas, seguir con esa causa que te apasiona, es lo que realmente te va a hacer no rendirte. Para mí es lo único, es como la gasolina. Si no encuentras esa pasión, te vas a quedar sin gasolina eventualmente. Está por enmarcar esta frase, encuentra tu causa y haz tu vida alrededor de ella, porque es cierto, si encuentras esa causa, tal vez es lo único que necesitas para poder hacer una vida así como la tuya, que has encontrado una causa, pero también has dedicado tu esfuerzo, talento y tiempo y todos los recursos necesarios que significan estar a la cabeza de esto en un sector también extremadamente complicado. Así que más que por eso te damos muchas las gracias y felicidades por inspirarnos y con tu trabajo. La última pregunta es una pregunta más abierta que tiene como objetivo no dejar nada fuera, que sea relevante, que sea importante, para poder conocer más tu trabajo y el de la Cana. Así que te dejo el espacio para que puedas compartir tal vez los planes, reconocimientos o algo que debamos saber. Claro, pues mira, tenemos muchos planes a futuro. Creo que el más ambicioso de ellos es que recientemente
construimos nuestro modelo de franquicia social para que se pueda replicar nuestro modelo en otros estados, incluso en otros países. Porque algo que nos empezó a pasar mucho es que nos buscaban de otros estados y nos decían, quiero que replicar la cana aquí, no quiero que estos programas que tú tienes en las cárceles donde vives también estén en Querétaro, en Cancún, en Puebla y demás. Entonces lo que hicimos fue estandarizar todo el modelo, así como una empresa, una franquicia de McDonald's que te da el know-how y la receta para que tú lo repliques. Eso mismo hicimos con el modelo, nos tardamos 2 años en estandarizar todas las operaciones, lo acabamos de lanzar y de esta manera pues a la gente que le interese trabajar con mujeres en prisión o replicar nuestro modelo puede adquirir la franquicia de La Cana y replicarla en su ciudad o en su estado. Entonces es algo que emociona mucho, estamos empezando por México, pero eventualmente nos encantaría expandirnos a América Latina. Creo que sería maravilloso porque tenemos, esto tampoco lo dije, pero nosotros tenemos un índice de éxito del 97%, es decir, únicamente el 3% de reincidencia, a diferencia del 25% que existe a nivel nacional promedio, y hay estados de la República que tienen hasta 53% de reincidencia, entonces nosotros nada más el 3%, lo cual demuestra que estos programas funcionan y que este enfoque de un punto de vista más humano y de un punto de vista de oportunidades realmente funciona para combatir la delincuencia y construir paz. Entonces es lo que queremos replicar a lo largo de México, a lo largo del mundo, de ser posible. Y creo que, pues nada, era compartirles esta parte que no dije antes. Daniela Ancira, cabeza de La Cana, la puedes encontrar en lacana.mx, por favor, conecten con ella. Si eres de Centroamérica o Sudamérica, tienes que visitar esta página. Y como dice Daniela, tal vez este modelo pueda ser escalable en sus regiones. Y como, bueno, esta estadística que avientas, el 3% de reincidencia, bueno, es el suficiente para poder convencer que el modelo tiene un rango de evidencia y éxito muy, muy prometedor. Felicidades nuevamente, Daniela, y bueno, esperemos que recibirte pronto en estos premios. Muchas gracias, Roberto. Espero que así sea y nuevamente es un honor para mí estar nominada para este premio.